Sí, bueno, pues destaco aquí, ¿verdad? Esta afirmación final de decir, bueno, creo que están experimentando un apoyo cercano de sus pastores y como laicos, pues están intentando responder, ¿verdad? Esta confianza. Entonces, bueno, creo que eso es un buen indicio. Hay problemáticas, pero cuando el pastor y su pueblo van juntos, creo que se puede hacer mucho. Bien, gracias, Emma. Itzel. Sí. En cuanto a la primera pregunta, pues sí nos sentimos interpelados en el área, más de que nos falta más comprometernos. Todos somos parte de esta iglesia y nos preocupan nuestras comunidades porque vemos esa falta de interés, esa falta de compromiso. Lo repito, para sacar adelante a nuestra comunidad, y esto también lo podemos observar en los jóvenes. En lo demás, creemos que como agentes de pastoral no deberíamos sentirnos interpelados, pues debemos tener ese interés, ese acercamiento, y nuestra fe tiene que ir en aumento. En la segunda, ¿qué importancia tiene el testimonio de vida para impactar positivamente en la iglesia? Pues ahí vimos que es de suma importancia, pues es crucial ser coherentes en lo que decimos y hacemos, pues con nuestro ejemplo podemos acercar o alejar a nuestros hermanos. Y en ese acercar está también el inspirar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes. Y en esa pregunta comentábamos lo de la cita de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32, 35, que decía que ven cómo se aman, ¿verdad? Y que ahí pues es atraer, no alejar al hermano. ¿Qué le pediríamos al obispo, a los sacerdotes, a los hermanos laicos y religiosos en la diócesis? Para responder a estos hechos eclesiales, pues a nuestro señor obispo, que siga siendo guía en nuestro caminar, también agradeciéndole. A los sacerdotes que nos escuchen y nos ayuden a discernir, que yo creo que ya lo hacen, a discernir nuestras propuestas, y más que pedirles, pues necesitan más apoyo. Nosotros queremos apoyar, somos materia dispuesta para recibir ese compromiso, y que también se comentaba ahí que se dirigieran más a la juventud. A los religiosos que nos iluminen con su formación al formar a más laicos y agentes de pastoral, porque ahí a veces veíamos como que se encerraban solamente en sus congregaciones. Entonces es abrirse un poco más a trabajar juntos en los acuerdos de evangelización. A los laicos o demás feligreses, pues sería mayor integración, más comunidad, y a promocionar lugares donde se hable de Dios, por ejemplo, los diferentes grupos o movimientos, hacer más promoción. ¿Y qué más? Y ya en lo que es construir juntos, pues comentábamos también lo del evangelio de ayer, ¿verdad? Que Dios no buscó a sabios, sino que buscó a gente con mayor disponibilidad. Entonces, como laicos, respondamos, los invitamos a responder, que abramos nuestro corazón para que surja esa disponibilidad, que estemos disponibles a la escucha del Señor para que guíe nuestro actuar, tener la esperanza e ir más allá de escuchar, ver las realidades con el corazón y la mente, estructurar equipos de laicos como ahora lo hacemos con esta formación que estamos llevando, pues para llevar el evangelio. Y así concluimos. Gracias, Itzel, por esta participación que resume el trabajo que hicieron en tu grupo. Y bueno, pues también aquí destacar, ¿verdad?, este tema de la importancia del testimonio, cómo ustedes lo desarrollaron. En efecto, el Papa Francisco ha insistido mucho, y ahora también el Papa León, en cómo la fe no se impone, sino más bien se contagia, ¿verdad? O sea, es como si nos ven a nosotros enamorados de Dios, servidores, pues amables, seguramente habrá personas que dirán, pues mira, yo quisiera también ser alegre como esta hermana, o mira, este hermano como que es generoso, como que nos ayuda, nos apoya, o simplemente, ¿verdad? Mira esa hermanita como es muy devota, en fin, o sea, yo creo que esta fuerza del testimonio, cuando nos ven ayudar a los demás, pues siempre va a cuestionar. Entonces sí, la fe de esa manera se puede ir compartiendo. Y el trabajo conjunto, ¿verdad? En efecto, del obispo, sacerdotes, laicos, y esto que señalabas, de las comunidades religiosas, que
podrían aportar también desde su propia mística y experiencia, ¿verdad? Desde su carisma, colaborar también en el acompañamiento y el apoyo de los agentes y de los fieles en general. Gracias, Itzel. Ramón, por favor, y después Taide. Bueno, a ver, vamos a compartir lo siguiente. Ante los resultados del diagnóstico de la realidad respecto a los hechos eclesiales, respondimos que sí nos sentimos interpelados en las problemáticas eclesiales, porque como hemos visto en lo expuesto en el diagnóstico, los problemas eclesiales también son nuestros. Se toma en cuenta que entre algunos de nosotros se tienen claras muestras de desinterés en lo que se emprende, percibiendo en ocasiones muestras de poca fe. Para poder sortear los problemas eclesiales, es necesario mostrar disposición a la apertura de desempeños, como en hacer investigaciones específicas. Se tiene como una palpable problemática la actual situación del presbiterio de nuestra diócesis, que está integrado por sacerdotes con específicas condiciones físicas que les restan un excelente desempeño en su ministerio por causas de una salud deteriorada, por edad avanzada o por cambios o bajas. ¿Cuál es la importancia que tiene el testimonio de vida para impactar positivamente en la Iglesia? Dijimos que estamos conscientes de que somos llamados a dar un buen testimonio, pero sobre todo en el entendido que un testimonio que arrastre, un testimonio que impacte, un testimonio que sea bueno. Somos guías para conducir, para hacer cambios y evoluciones ante testimonios reales y verdaderos, no fingidos. Nuestro testimonio parte de nuestro ser de bautizados y también de nuestro ser de ser creación de Dios. No dar testimonio únicamente desde nuestro ser específicos, como un catequista, como un cursillista, como parte de un coro o de una asociación. Debemos de preocuparnos porque en sí demos un testimonio con fe. ¿En qué le pedirías al obispo, a los sacerdotes, a tus hermanos laicos y religiosos? Nosotros decimos que les pedimos que se concienticen para estar más al pendiente de las problemáticas, solicitando programas de acción, sobre todo a las periferias. Vivir más comprometidos y no muy afectuosos, sino ser muy activos. No apostarle al desánimo y sí a un dinamismo de aprendizaje y participación. Les pedimos coordinarnos laicos y consagrados, rompiendo esquemas más allá de lo sacramental, sin tener una mala visión de la evangelización, estar en apertura a otros horizontes de evangelización, como dirigirnos a otras áreas, por ejemplo, a universitarios, a madres solteras, a adolescentes y jóvenes con problemas, a personas que tienen desilusiones, desánimo. En sí, en esperanza, escuchando con el corazón y con la mente. Eso es todo. Gracias, Ramón, por este aporte, ¿verdad? Que resume el trabajo de su grupo. Destacaría aquí el riesgo para todos, laicos, consagrados, sacerdotes, de caer en la apatía o en la indiferencia, ¿verdad? Que comentaban como
como uno de los peligros o de las situaciones que se dan con más frecuencia. Porque sí, podemos hacernos insensibles de pronto, ¿verdad? Lo que está pasando, no sentir que nos corresponde hacer algo, que otro lo haga. Y bueno, pues así no se puede avanzar. También, por otro lado, esto que comentabas, ¿verdad? Sobre el trabajo del testimonio, pero no solo hacer bien lo que nos toca hacer, que es parte también, ¿verdad? Del servicio que nos puede corresponder en una comunidad, en diferentes funciones, sino con fe, ¿verdad? Como comentaban, porque no basta el hacer, también hay que consolidar el ser, que lo que hacemos brote de lo que somos. Entonces, ¿por qué sirvo en el coro, en la liturgia, en la pastoral profética, de la salud? Porque creo en Cristo, porque me siento llamado, porque quiero ser discípulo y vivir como Él vivió. Entonces, esto nos permite ser más fuertes, ¿verdad? Porque si es por cumplir o por no quedar mal, tarde que temprano, pues nos podemos cansar, ¿verdad? De estar como en esa actividad. Pero si esta brota de nuestra relación con Dios, de nuestra fe, pues creo que podríamos perseverar por muchos años. Por toda la vida, de hecho, ¿verdad? El seguimiento de Jesús, pues es para toda la vida. Gracias Ramón. ¿Taide? ¿Es Taide o Taide? Soy Taide. Taide, ok. Taide, por favor. Sí, gracias. Bueno, nosotros en la pregunta de ante los resultados del diagnóstico, ¿cómo nos sentimos interpelados? Nos sentimos interpelados, pues todos, obviamente todos dijimos que sí, nos sentimos interpelados, que es necesario como movernos, hacer algo para no caer como en el peligro de acostumbrarnos a vivir en esas realidades, porque a veces estamos en ese peligro de acostumbrarnos, ¿no? También, por eso creo que es necesario también, vimos que es necesario prepararnos. Estas realidades también nos ayudan para dar vitalidad, como para decir, ya es hora de salir de nuestra zona de confort, es necesario dar vitalidad a nuestra fe para poder salir adelante con esto. Vemos también que estas realidades nos están rebasando nuestro ser fermento. Y yo me cuestionaba y decíamos, pues, ¿qué está faltando para realmente fermentar? Porque la realidad nos está rebasando. Entonces aquí nos está haciendo falta algo para fermentar. Que el fermento que somos fermente porque nos está fermentando. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué importancia tiene el testimonio de una vida para impactar positivamente en la iglesia? Pues vemos que es de vital importancia. Sin obras es nula, está muerta, no existe. Nuestro testimonio debe ser desde lo pequeño, desde la alegría, la amabilidad, la solidaridad, pequeños gestos. Pero para ello es necesario estar cerca de Jesús, como unidos, como me acuerdo de la vid, como el sarmiento, ¿verdad? Tenemos que estar unidos. Y solo desde ahí podemos dar ese testimonio que acompañe, que motive, que aliente. Y también el testimonio se puede dar dentro de los grupos eclesiales, participando en ellos. Y bueno, hasta ahí. ¿Qué les pediríamos al obispo, a los sacerdotes, a los demás compañeros? Pues primero, mucha coherencia, todos necesitamos ser más coherentes con nuestra fe. A los sacerdotes, a los obispos, que no nos dejen solos, que todos nos sigamos preparando en una fe más sólida, más madura, que pudieran darnos acompañamiento, seguimiento a los laicos, también que todos nos abramos a ser más participativos dentro de nuestras parroquias,
al señor obispo, a los sacerdotes, que continuemos con esta formación cristiana sólida y elevada, decían compañeros, eso me gusta, porque sólida y elevada, como más espiritual, eso quise entender. Al señor obispo también le pediríamos que dentro de su ser de pastor, que si él ve a algún sacerdote que no está teniendo actitudes pues de pastor, que le falta misericordia, que le falta compasión, que no prepare sus homilías, pues mejor, a lo mejor más vale decir gracias que echa a perder lo que estamos haciendo o lo que se quiere empezar a hacer. También todos los sacerdotes, los laicos, los religiosos, lo ideal sería que todos nos estuviéramos formando como en una vida espiritual más sólida, ¿sí? Que todos conozcamos más y mejor al Señor Jesús para adherirnos como la vida al sarmiento, ¿sí? Y eso. Después pusimos unas conclusiones. Concluimos que todos necesitamos, sacerdotes y laicos, volver al centro de nuestra fe para poder dar respuestas a estas realidades, ¿no? Necesitamos adherirnos más al Señor Jesús, a su enseñanza, para desde ahí poder testificarlo con actitudes y acciones como muy concretitas, pequeñas, ya que no podemos amar, como decía ayer, nadie ama lo que no conoce, como decía San Agustín. Todos necesitamos, otra sería que todos necesitamos aprender, esa aportación también me gusta mucho, todos necesitamos aprender o a retomar las herramientas necesarias para aprender a discernir lo que Dios quiere en cada situación concreta y hacerlo obra, porque a veces discernimos, pero nomás nos quedamos aquí como que, y no lo ponemos en práctica, o sea, hacerlo, darlo. Y sería discernir para tomar acción. Y luego, para seguir al Señor Jesús y dar testimonio, necesitamos todos dejar nuestra comodidad, porque ya estamos como muy acostumbrados como a lo que siempre hacemos. En fin, que el grupo, por ejemplo, yo no activo el grupo, vamos allá, porque así está bien, y como que necesitamos salir de esa zona de confort. Todos, sacerdotes, laicos, necesitamos mayor apertura interior. Para eso necesitamos como abrirnos interiormente, tener formación y preparación, pero como en una vida espiritual interna, de adentro. Y yo estoy en conexión con el Señor, eso va a hacer que la cosa fluya de una manera diferente. Y después de eso, proyectarlo pues en la sociedad, en lo que hago, en mi grupito, en mi trabajo, en mi familia. Eso. Y también que haya mayor comunicación, es que me faltó ponerlo, que haya mayor comunicación entre laicos y sacerdotes cuando trabajemos a la hora de la acción pastoral, comunicar. Como que siento que siempre como una división entre ellos y nosotros. Como que hay nada más lo básico. Y ya. Gracias. Gracias, Taide, por estos aportes. Y creo que ustedes mismos, ¿verdad? Me parece que han respondido a la pregunta que hacían sobre qué está faltando, ¿verdad? Si estamos llamados a ser fermento, ¿por qué no fermentamos? ¿Qué nos está faltando? Y cuando comentaron que a la luz del Evangelio de Juan, del texto de la vid, ¿verdad? Dice, recordar en este pasaje del capítulo 15 de San Juan, que el Señor nos dice, si están unidos a mí, darán mucho fruto, y ese fruto permanecerá. Entonces, bueno, creo que es una de las grandes claves, ¿verdad? Mantenernos unidos a Jesús. Y también incluso comentaba en su grupo lo que decías, pues que cuidar de alguna manera también esta dimensión espiritual, que cada uno pueda tener de alguna manera algún acompañamiento, hacer su propio discernimiento de vida, pues para mantenernos en el camino del Señor, porque pues cada uno
estamos involucrados en el apostolado, como agentes de pastoral, pero también tenemos nuestros retos, ¿verdad? Familiares, nuestras tentaciones, nuestros defectos, caídas. Entonces, pues necesitamos estar constantemente purificando el corazón, volviendo a empezar, pidiendo perdón a Dios, a los demás. Y esa es nuestra fortaleza interior. Quizá no siempre podemos hacer procesos de acompañamiento así tan formales. Si se pueden tener, pues qué bueno, ¿verdad? Que tengas un acompañante espiritual. Pero el Papa Francisco también en su momento enseñaba, ¿verdad? Que la confesión frecuente, la comunión también frecuente, pues son también herramientas del acompañamiento. La escucha atenta de la palabra cuando vamos a misa. Son, digamos, momentos en que nos dejamos acompañar por Dios. Entonces, bueno, creo que podría ser una de las respuestas, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos falta? Bueno, pues quizá consolidar mejor nuestra vida interior para, como dice la Escritura también, de lo que está lleno el corazón, habla la boca, ¿verdad? O sea, lo que tenemos dentro de eso se muestra, ¿verdad? Entonces, bueno, y también se vincula con lo que comentabas acerca de la coherencia de vida. O sea, yo creo que todos si nos proponemos ser más coherentes en nuestra vida cristiana, vamos a estar más fortalecidos y vamos también a tener luz del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana y en nuestros apostolados. Entonces, por un lado, salir de nuestro confort, de nuestra comodidad, tiene que ver con involucrarnos en tareas pastorales, obviamente, pero también, sin duda, vencer nuestros miedos, complejos, prejuicios en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿A quién le puedes hablar de Dios? Pues al marchante del mercado, cuando vas en el Uber, en el taxi, en el mototaxi. Claro, hacerlo prudentemente, ¿verdad? Sin ser así cansinos, ¿no? Sino, pues, una bendición, que Dios le bendiga, o si ves a una persona medio desanimada, hermano, ¿cómo estás? Rezo por ti. Gestos cotidianos, ¿verdad? También son parte de nuestro compartir a Dios. Así lo hicieron los primeros cristianos, de muchas maneras. Por ejemplo, cuando fueron perseguidos, allá finales del siglo I, pues muchos tuvieron que huir de sus hogares porque los querían encarcelar, matar, incluso por ser cristianos, por no adorar al emperador y demás. Y ahí cuando iban por el camino, cuando iban huyendo, iban predicando también. O sea, ahí donde llegaban, o Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando trabajaba ahí tejiendo tiendas con sus compañeros de trabajo, pues también ahí compartían la fe. Entonces, bueno, es parte de un todo, ¿verdad? Esta coherencia de vida, nuestro compromiso pastoral, pero también pues, nuestra vida cotidiana, en donde podamos mostrar al Señor. Gracias. Y faltaría un secretario, secretaria, no sé si... Ya pasó Emma, Itzel, Ramón, Taide. ¿Quién más por ahí de secretario y secretaria? De su grupo, alguien que nos pueda decir, en mi grupo faltó, o si no está ahorita aquí, alguien que pueda compartir en su nombre. Se lo llevaron al secretario, la secretaria. ¿Dónde está? Manifiéstense. Bueno, como se hizo el día de ayer, si no me equivoco, igual por favor hagan llegar las conclusiones al padre Antonio, por favor, para que igual esto enriquezca el trabajo que se está
se está haciendo. Muy bien. Pues gracias, ¿verdad?, por estas participaciones. Y vamos a comenzar ahora con el tema del marco también, digamos, teórico de fe, ¿verdad? Habíamos visto este marco de realidad. Un segundo momento que vamos a empezar ahora es la iluminación desde la fe, ¿verdad? Este marco teórico, es decir, cómo nos ilumina Dios a través de la escritura, de la revelación, del magisterio, sobre estas problemáticas. Y el PDP, el plan de pastoral, pues ya hace unas propuestas temáticas para reflexionar, para alimentarnos y desde ahí proponer acciones concretas. Antes de comenzar formalmente con los temas que propone el PDP, yo he preparado un texto a partir de la vida de dos mujeres que nos presenta la Escritura, que son Noemí y Ruth. ¿Por qué he querido sumar, digamos, este texto al trabajo que están haciendo en el PDP? Porque creo que nos muestran la actitud fundamental de construir juntos, de construir juntos. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y también invitándoles a que puedan tener su cámara abierta, por favor. Para que podamos participar mejor, ¿verdad? Bien. Es el Padre Antonio que ya le han enviado las conclusiones. Muy bien. Gracias, Padre. Bien. Entonces, quisiera que comenzáramos esta segunda etapa de la iluminación con este testimonio bíblico, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Ruth. Y he subtitulado este acercamiento, Ruth y Noemí, amor que sabe cuidar. Creo que esto es lo que nos ha de mover en este proceso de evangelización, de proyección a la mejora de nuestra sociedad y de nuestra iglesia. Nos ha de mover el amor a Dios, el amor a los demás. Porque el amor es fuerte, el amor resiste, el amor entiende, comprende. Y si nos mueve el amor, decíamos, pues nuestro servicio no va a venir a menos, al contrario, ¿verdad? Porque el amor nos da fortaleza, nos da energía, también, digamos, nos alimenta. Amando también nos fortalecemos. Entonces, bueno, quisiera proponer este ejemplo bíblico para iniciar esta segunda etapa del marco teórico, esta iluminación desde la fe. Amor que sabe cuidar. Vamos a hacer un acercamiento exegético, o sea, con algunos elementos, digamos, más teóricos, con la intención después de llegar al mensaje del texto y después un compartir. Seguramente el Señor nos hablará a cada uno de manera diferente y bueno, esto también nos puede enriquecer. Entonces, bueno, de entrada, hay dos temas en el libro de Ruth en los que quisiera poner atención para entender mejor el desarrollo de esta historia. Estas son las instituciones del llamado Goelato y del Levirato en Israel. ¿Qué es el Goelato? ¿Qué es el Levirato? Son, decíamos, instituciones que Israel ha implementado en su vida para cuidarse mutuamente como comunidad. La palabra Goel
de la que viene goelato, ¿verdad? Goel, lo podemos entender como pariente protector, pariente protector. A imagen del gran Goel, la partícula el en el hebreo significa Dios. Entonces, el Goel es el que protege de parte de Dios, o el que hace las veces de Dios, el que cuida como cuida a Dios. Entonces, el Goel, en el ámbito social israelita, el Goel es el pariente protector. Es de ordinario un varón, un hombre, que funge como líder o jefe del clan, de la tribu, y que ha de velar por el pariente más frágil, por el más débil. Entonces había como una especie de exigencia del Goel, este pariente protector, que era como la autoridad moral, religiosa, social del clan. Él no solamente podía recibir quizá algún beneficio por su condición, sino sobre todo una responsabilidad. El Goel era el pariente protector, el que debía velar por el más necesitado. También la institución del levirato, la palabra viene también de levir, levir, que también hace referencia al hermano, al pariente. ¿Y a qué se refiere esta institución del levirato? A nosotros hoy nos suena un poco raro, pero en ese tiempo vamos a ver por qué se establece. ¿A qué se refiere esta institución? Cuando había un varón que moría sin tener familia, sin tener hijos, el hermano del difunto debía casarse con la esposa, con la, digamos, nosotros diríamos con la cuñada, para darle un hijo, y que ese hijo fuera no su hijo, digamos, sino el hijo del hermano fallecido. O sea, era como, digamos, hacer pervivir la sangre del hermano fallecido en el hijo. Decíamos a nosotros, pues esto nos suena como extraño, ¿no? Pero, ¿cuál era la intención? Primero, era cuidar el tema de la descendencia. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, si había algo importante, era tener una tierra propia, donde cosechar, donde se pueda vivir, y tener también descendencia numerosa. ¿Por qué? Porque eran tiempos complejos. Entonces, si alguien tenía muchos hijos, pues era como una familia más fuerte, sobre todo en el ámbito de la defensa de la familia. Si llegaba a haber, antes había, digamos, como mucho más prácticas de pronto violentas, ¿no? Imaginemos, tú vivías, tu tribu, tu clan vivía cerca de un pozo, y había otro clan, otra tribu que no tenían pozo, y que cuando venían sequías, pues no había ríos, no había... Y decían, pues vamos a apoderarnos de aquel lugar para sobrevivir, porque si no vamos a morir. Y entonces pues peleaban, ¿verdad? A veces por la supervivencia. Entonces tener una descendencia numerosa era pues una bendición, que lo sigue siendo obviamente, porque hacía a una comunidad, la hacía fuerte. Entonces, de entrada el levirato tenía esa función, que hubiera una descendencia numerosa, que no se quedara alguien sin descendencia. Y por otro lado, la protección de la viuda, porque una mujer sola era muy desprotegida. Podía llegar a ser esa mujer sola objeto de mendicidad o de prostitución incluso, porque una mujer no podía trabajar. No es como hoy, ¿verdad? O sea, en aquel tiempo el que daba la cara públicamente por la familia era el varón. La mujer no podía ejercer formalmente un trabajo. Entonces quedaba muy expuesta, era como un ser muy frágil socialmente. Y por eso el hecho de que pudiera tener un hijo, pues ya era como un apoyo, ¿no? También.
y además el hermano pues se hacía cargo de esa viuda, de la esposa de su hermano que había quedado viuda. Entonces, bueno, eran los motivos. Son tiempos antiguos, son otras realidades, obviamente ya hoy es diferente a la luz de Jesucristo, pero tenerlo presente nos ayuda también, porque esto suele suceder con frecuencia en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué reflejan estas instituciones? ¿Qué reflejan estas instituciones? Reflejan la conciencia profunda de un pueblo que tiene al otro, al más desprotegido, como objeto de su atención. Fíjense cómo tanto el goelato como el levirato, la pretensión o el objetivo es proteger al más débil, proteger al frágil, proteger al que se queda pues en desamparo. Es como la finalidad. El goelato tiene que ver con la conservación del patrimonio, la tierra, y la segunda con la descendencia, permitiendo que el nombre del clan prevalezca en el tiempo, lo que hemos explicado. ¿Por qué tocó este punto? Porque esto aparece en el libro de Ruth. Esto aparece en el libro de Ruth, el tema del Goel como un pariente protector. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth nos narra la historia de dos mujeres que se encuentran en una situación muy compleja entre la desprotección social en un mundo patriarcal y la búsqueda de un futuro estable y promisorio. Esta presentación, este artículo intenta hacer una lectura que se acerque al protagonismo de las mujeres en la trama del libro, donde tanto Ruth como Noemí fungen como pariente protector. Y esto es también, me parece, el núcleo, ¿verdad?, de nuestra reflexión, porque el libro de Ruth nos narra, ¿verdad?, que en un tiempo en que hubo hambruna, Elimelec y su esposa Noemí se fueron al extranjero a sobrevivir, a buscar alimento. Y es en este sitio, ¿verdad?, estando fuera de su patria y de su tierra, donde tienen hijos y también estos hijos se casan con mujeres extranjeras. ¿Cuáles eran estas mujeres extranjeras con las que los hijos de Noemí y Elimelec se casaron? Pues una era Ruth y otra era Orfa. Entonces, tanto Ruth como Orfa eran extranjeras y se casaron con los hijos de estos hebreos, ¿verdad?, de Elimelec y Noemí. ¿A dónde vivieron? ¿A dónde se trasladaron? Pues a la tierra de Moab. Moab era una tierra donde había alimento y pues se trasladaron allá para poder sobrevivir. ¿Qué sucedió? Que un día murió Elimelec, ¿verdad? Quedó Noemí viuda y pues quedaban sus hijos que la cuidaban y demás. Pero después también murieron los dos hijos de Noemí y Elimelec. Y entonces ya se encontraron solas Noemí, Ruth y Orfa, porque no habían tenido familia. Entonces, imagínense, 3 mujeres solas en aquel tiempo, en una cultura patriarcal, pues eran prácticamente unas mujeres, decíamos, que quedaban desprotegidas y que podían llegar a ser, decíamos, como presa de la prostitución o de la mendicidad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estas mujeres? Cuidarse. Pero vamos a ver un texto, no sé si tengan su Biblia a mano, que nos narra, ¿verdad?, este momento en donde se quedan solas y tienen que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ante la muerte de Elimelec, de los hijos, ¿ahora qué vamos a hacer? Esto lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 8, al 22, del capítulo 1 del libro de Ruth. Igual, si alguien nos puede ayudar a participar leyendo, puede por favor
levantar su manita o abrir su micrófono. ¿Taide? ¿De dónde a dónde, hermana? Sí. Ruth, Ajá. capítulo 1, Ajá. versículos del 8 al 22. De Ruth 1 del 8, versículo 8 al 22. Ok. ¿Sí me escuchó? Porque son Sí, es la capítulo siguiente 1 del lectura. 8. Perdón, la siguiente lectura la haces, Teresa. Ahorita les indico Ok. qué lectura sería, Teresa, la siguiente. ¿Sí? Bien, gracias. Sí, escuchamos. Ok. ¿Doy lectura? Sí, por favor. Hola, hola. Probando 1, 2, 3. Ok. Cuando estás en camino de regreso a Judá, Noemí habló a sus nueras. Creo que es mejor que ustedes vayan a sus casas. Que el Señor les recompense todo lo bueno que han hecho con mis hijos y conmigo y les permita que encuentren cada una un esposo con quien puedan vivir en paz. Le respondieron, no nos iremos, sino que seguiremos contigo. Vuelvan a sus casas, volvió a decir Noemí. Pues, ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean Perdón, Taide, se está cortando tu micrófono. Creo que ya salió incluso. Yo te puedo ayudar. Sí, por favor, Carlos. Ok. ¿Dónde se quedó? Versículo 11. Versículo, ok. Vuelvan a sus casas, insistió Noemí. Pues, ¿qué sacan con venir conmigo? Ya no puedo tener hijos para que sean sus maridos. Les repito, regresen a sus hogares, pues yo soy ya vieja para casarme de nuevo. Y aunque tuviera la remota esperanza de casarme esta misma noche y de tener hijos, ¿serían ustedes capaces de esperar a que se hicieran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijitas, bastante me ha castigado ya Dios como para añadir esta preocupación por ustedes. Ellas seguían llorando, hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces, ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó, no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también quiero morir y ser enterrada. Yo, que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Viéndolo a mí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. Y continuando el camino, llegaron las dos a Belén. Toda la gente se impresionó al verlas llegar. Y como Noemí se diera cuenta de que las mujeres comentaban, pero no es esta Noemí, le dijo, no me llamen por mi nombre, sino dígame amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura para ti con todo, y el Señor me hace volver con las manos vacías, para que pues me llame Noemí, cuando Yahvé me ha condenado a ser una desgraciada. Así fue como Noemí, acompañada de Ruth, su nuera moabita, regresó de Moab, y justo cuando llegaron a Belén,
estaban comenzando la cosecha de la cebada. Muchas gracias, Carlos, por la lectura. Taide también, que inició. Y fíjense, esta es la historia entonces el inicio de la historia de Ruth y Noemí. ¿Le suena este tema de donde tú vivas viviré, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo? ¿Le suena? ¿De algo? ¿En qué circunstancias se hace esta lectura en misa? En el matrimonio, hermana. Exacto, ¿verdad, Francisco? Sí, En las bodas celeste texto, como expresión del amor concreto, del amor, como decían, que sale de su comodidad, o sea, decir, estoy contigo y en las buenas y en las malas, en las buenas y en las peores, ¿no? Entonces, es esa expresión, fíjense, cómo el amor nos saca de nuestro confort y a decir, estamos juntos en esto. Y qué curioso que este texto de Ruth y Noemí, de una suegra y una nuera, representa tan bonito el amor que cuida, el amor que puede cuidar, salir de su propia conveniencia o seguridad para ayudar al otro. Fíjense, primero, Noemí es la primera que dice, a ver, sí, yo estoy anciana, sola, pero pues prefiero que ustedes sean felices, así es que me voy a quedar más sola, pero ustedes mejor regresen con sus familias, no quiero obligarlas a cargar conmigo. Entonces, fíjense, cómo Noemí ya tiene un gesto de amor que cuida, es decir, ustedes pueden ser libres de regresar con sus familias, yo regresaré a Belén, a mi tierra. Y luego la respuesta de las dos nueras, tanto de Orfá como de Ruth, que dicen, no te vamos a dejar. También podrían haber dicho, no, pues ni familia somos como tal, ¿verdad? Aunque en los pueblos antiguos, obviamente, el matrimonio sí tenían más conciencia de que los hacía, pues, una sola familia. Pero podríamos decir que tanto Ruth como Orfá pudieron haber dicho, pues, adiós, ¿verdad? Nos vemos. Y ambas decidieron quedarse, pero ante la insistencia de Noemí, pues ya Orfá dice, bueno, pues yo sí me voy a regresar con mis parientes. ¿Y Ruth qué hace? Pues va con Noemí hasta el final. Entonces, de seguridad, como podían ser su tierra, su país, su familia original, digamos, su ascendencia, para ir con Noemí, Ruth renuncia a todo esto para ir con Noemí. Y fíjense este tema, ¿verdad? Dice, Ruth y Noemí empiezan a fungir como pariente protector una de la otra. ¿Cómo decíamos que se nombra este término en hebreo de pariente protector? Goel, ¿verdad? El Goel. Ahora, aquí surge una cosa interesante. El Goel, digamos, el Goelato, de Moisés y de la comunidad. En cambio, ellas, Ruth y Noemí, podemos decir así, se comprometen a sí mismas en un goelato movidas por el amor, ¿verdad? Por el amor. Es un goelato que no es de obligación, no es, sino que brota como espontáneo, fruto del amor. Entonces, deciden cuidarse, ayudarse una a otra. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra realidad? Yo creo que si alguien les preguntara, ¿verdad? Pero ¿tú qué recibes? Oye, estás tomando ese curso pero ¿qué vas a ganar? ¿Qué te van a dar? Cuando tú vas a visitar a un enfermo, a nosotros nos preguntan con frecuencia, ¿verdad? Cuando vamos a dar un tema, pero ¿cuánto les pagan? ¿Cuánto ganan? Y decimos, no, pues es una hora de evangelización que nos alegra compartir la fe. Es nuestra misión, es nuestra tarea. Y pues en la sociedad en la que vivimos no se entiende cómo alguien puede
desinteresadamente querer que otros vivan mejor. En el mundo en el que vivimos, dice el dicho, nadie da un paso sin guarache, ¿verdad? O sea, todo el mundo como que andamos queriendo algo. Y cuando uno piensa, es que me gustaría tanto, como ya hemos visto en los hechos sociales, hechos eclesiales, tener una comunidad más pacífica. Me gustaría tanto ver que en mi comunidad hay familias unidas. Me gustaría ver que ya no hay vicios. Me gustaría ver en mi iglesia más participación, más jóvenes, más niños. Cuando ven esa pasión en nosotros, se han de preguntar, bueno, pues, ¿qué ganará verdad? ¿Qué ganará esta? Y nosotros, a la luz de este texto, podremos decir, nos mueve el amor. Nos mueve el amor de Dios. Hemos sido tocados por Dios y entonces ahora queremos compartirlo a los demás. Y yo creo que no hay cosa más noble y más bella que esta. Igual San Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, el que da con generosidad también recibirá de Dios. Y el tiempo invertido en esta ayuda a los otros es también siempre recompensa para nosotros. Digamos, no es que nos mueva una conveniencia, sino que es una ley de evangélica, que si tú das, el Señor también mira tus gestos de generosidad. Y decía un padre, ¿verdad? Siempre lo repetía con frecuencia, Dios no se deja ganar en generosidad. O sea, Él siempre es más generoso. Entonces, podemos decir que nos mueve el amor, como a estas dos mujeres. Bueno, antes de pasar a este otro apartado de también en razón en torno al libro, a hacer un pequeñito receso, ¿sí? Vamos a dar unos minutitos, unos 10 minutos, para que tomen agua, si quieren ir al baño, si quieren hacer algo, tienen un pendientito. 10 minutos, son las 6:30, entonces nos reencontramos 6:40. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con esta reflexión, dejándonos iluminar por la palabra de Dios para ya un aterrizaje práctico, ¿verdad? De cómo resolver o cómo enfrentar los retos sociales, los retos eclesiales. ¿Por qué también me ha gustado mucho esta reflexión del libro de Ruth? Porque vamos a ver que se involucran elementos religiosos, rituales, y también se involucran problemáticas sociales fuertes. Vamos a ver un poquito más adelante cómo detrás del libro de Ruth hay una problemática social muy fuerte, que es el tema de los matrimonios mixtos entre judíos y extranjeros y las consecuencias que había en esto. Entonces, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Como una introducción también del tema religioso, diremos que el libro de Ruth pertenece a los llamados Megilot. Los Megilot son 5 libros que acompañan las fiestas principales de Israel. Entonces, hay 5 fiestas principales en el pueblo israelita, y en cada una de estas fiestas se lee un libro de la Biblia. Y pues estos libros, a decir de algunos, ¿verdad?, son como una especie de Pentateuco popular, ¿no? Digámoslo así. O sea, que eran como la gente les daba unas enseñanzas muy grandes y los fueron adoptando para leerlos en sus fiestas. Fiesta central del pueblo judío, que después también pues es la principal para nosotros, porque Jesucristo dio su vida en este tiempo, en la Pascua, y bueno, pues ahora ya le damos una connotación cristiana. Pero esta era una fiesta que ya de por sí se celebraba entre los judíos, ¿verdad? La Pascua conmemoraba la liberación del Éxodo. En la Pascua se leía el Cantar de los Cantares, el libro del Cantar de los Cantares. En Pentecostés, que también era una fiesta judía antigua, ya ahora nosotros la celebramos con un sentido cristiano,
pero antes los judíos ya la celebraban desde hacía muchos años. Es la fiesta que también se denomina Shavuot, o fiesta de las semanas, o Pentecostés, como también lo conocemos. En esta fiesta se lee precisamente el libro de Ruth. El libro de Ruth. Y así de valioso es este libro, la enseñanza de este libro, tanto que quedó como un libro cultural, es decir, un libro que se lee en fiestas importantes. Se lee también el libro de las Lamentaciones, cuando conmemoran la destrucción del primer y del segundo templo. La destrucción del templo en el 586 a.C., y también se conmemora la caída del templo en el 70 después de Cristo, la fiesta una conmemoración más que fiesta. Está también la fiesta de los tabernáculos, o fiesta de las tiendas, de las cabañas. El hecho social es que están despreciando a las mujeres extranjeras y están abandonando a sus hijos. Eso es doloroso. Y el libro de Ruth dice, cuidado, porque el rey David, que es para nosotros el gran rey David, tuvo como ascendencia a una extranjera. Es como diríamos nosotros hoy, ¿verdad? Una cachetada con guante blanco. Es decir, ustedes están despreciando extranjeros, en este caso extranjeras, y sus hijos. Y resulta que de esta extranjera, Ruth, nacerá el rey David y después la dinastía mesiánica. Entonces, a mí me parece muy valioso esto, descubrir que estas medidas, ¿verdad?, al regreso del destierro, en la etapa de la reconstrucción, hay unas normas que presentan los libros de Esdras y Nehemías que planteaban, entre otras cosas, la prohibición del matrimonio con mujeres extranjeras. Esto lo encontramos en Esdras 10, sus versículos. Entonces, prohibían el matrimonio con mujeres extranjeras, y los que ya estaban casados con mujeres extranjeras, porque estaban en Babilonia, y pues algunos se casaron allá, tenían que despedirlas y también dejar a sus hijos. Entonces, bueno, se hizo un gran caos, porque muchas mujeres quedaron desprotegidas y muchos hijos abandonados. Ante esto, la Sagrada Escritura nos recuerda que el creyente no es ajeno. O sea, fíjense, el autor del libro de Ruth, ¿qué inspiración tuvo de Dios para crear esta historia, ¿verdad?, a partir de un hecho real, de un hecho histórico, en donde recuerda al pueblo que no pueden tratar a un extranjero con desprecio, solo por ser extranjero. Otra cosa es si sea un paisano o un extranjero se portan mal, pues tienen que recibir un castigo, obviamente, ¿no? Pero el tema del libro es: no desprecies al hermano que sufre, que está en necesidad. Entonces, el autor del libro de Ruth está respondiendo a un hecho social, está proponiendo algo, está actuando. El autor del libro de Ruth está diciéndoles: basta de rechazar a estas mujeres y a estos niños, a estos hijos, porque también los extranjeros pueden formar parte del pueblo de Dios si alaban a Dios y cumplen la ley. Entonces, es como un ejemplo bíblico de que a Dios le interesa velar por su pueblo, también en el tema social, en temas que son, decíamos, no estrictamente religiosos. En este caso, la prohibición de matrimonios mixtos, impulsada por una visión ritual de la realidad, dejaba tras de sí familias destruidas, mujeres desprotegidas, cientos de huérfanos, por una medida de corte nacionalista, ¿verdad?, de corte racial. Este es el hecho social, esto es lo que estaba sufriendo la comunidad socialmente.
Religiosamente o eclesialmente hoy diríamos, ¿qué estaba sufriendo? Pues estaban sufriendo también este no poder servir a Dios y alabarlo en un pueblo extranjero, en un pueblo, digámoslo, pagano, que es algo semejante a lo que a veces nos toca vivir también. Vivir en una sociedad que no siempre es cristiana, en un caso nuestro. Bueno, pues a esto responde la palabra de Dios. ¿Cómo va a responder la palabra de Dios? Bueno, pues recordando la figura del Goel, es decir, ante un hecho injusto, en este caso de desprotección del más pequeño, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos dice en este caso el libro de Ruth? ¿Qué hay que hacer ante el pariente desprotegido, el pariente débil, frágil? ¿Qué hay que hacer? Y el texto nos dice portarnos como Goel, ser protectores, ser parientes protectores, preocuparnos del pequeño. ¿Quién es el pariente protector? ¿Quién es el Goel institucional en el libro de Ruth? Digamos, al que le toca. ¿A quién le toca ser Goel en el libro de Ruth? A vos. Pero el Goel es más que una persona altruista, ¿verdad? Es bueno, el altruismo es algo positivo, querer ayudar a otro. Pero, en este caso, el Goel no es solo altruista, no es que pues le gusta ayudar, sino que representa a Dios en medio del pueblo. Fíjense ustedes, el Goel representa el cuidado, la providencia de Dios en medio del pueblo. En este caso, para dos mujeres que quedaron solas, sin una figura masculina que las respalde, en una época patriarcal. Entonces, podemos decir que la figura del Goel representa a Dios. ¿Cómo actualizamos esto para nosotros? Estamos acercándonos al tema de los hechos sociales, hechos eclesiales, problemáticas. ¿Qué nos pide Dios? Ser Goel. Ser el rostro de Dios en medio de la comunidad. Ser el signo de la providencia de Dios en medio de la comunidad. Y fíjense, puede ser que en algún momento digamos, pero ¿cómo voy a ser Goel? ¿Cómo voy a ser un protector, por ejemplo, de alguien que le faltan medicinas o no tiene techo, además? Si yo pues también estoy igual, ¿verdad? Estoy tan pobre que no puedo como que darle mucho, ¿verdad? Pero siempre hay algo que podemos dar, siempre. Atención, cuidado, un saludo, un consejo, algo, ¿verdad? Pero no ser indiferentes. Esto es lo que nos llama también el libro de Ruth. Convertirnos en Goel. En este caso, vos o Boaz es el pariente protector más cercano, el institucional, pero hay dos mujeres que también se portan como Goel, entre ellas, ¿verdad? Que en este caso serán Ruth y Noemí. Noemí porque aconseja a su nuera: mira, te voy a decir, cuando llegue la tarde, ve al campo de Boaz, porque él es nuestro pariente y te va a dejar recoger las obras de la cosecha. En este tiempo se realizaba la cosecha de la cebada y del trigo. Y fíjense, las mujeres no podían trabajar en el campo formalmente, no podían recibir un sueldo, digamos. Pero ¿qué sí les permitían hacer en aquel tiempo? Recoger las obras, digamos, lo que quedaba en las cosechas, pues siempre quedaban espigas ahí regadas, ¿verdad? De cebada o de trigo. Y lo que podían hacer era como limpiar el terreno, como recoger todo eso que había quedado. Y entonces Noemí le explica esto a Ruth y le dice: ve allá con Boaz, que es nuestro pariente, donde se conocen Boaz y Ruth, y
pues no se, digamos nosotros, no se son indiferentes, ¿verdad? Y a vos le interesa Ruth, es una joven también, pues que le llama la atención y la ve que es muy trabajadora. ¿Y saben qué le llama más la atención a vos? El modo en que Ruth cuida a Noemí. O sea, como que le valora eso. Dice, es que a Ruth, digamos, a Ruth no le tocaba. O sea, pues ella ya quedó libre, murió su esposo, en este caso el hijo de Noemí, pues ya Ruth se podía ir a su tierra con sus padres. Entonces valoran eso, valoran el cómo Ruth decide acompañar a Noemí, dejar su tierra y cuidar de ella. Eso le llama mucho la atención a vos. Y bueno, en la historia terminarán juntos, ¿verdad? O sea, al final ellos se van a casar. La figura del Goel, o pariente protector, deriva de la concepción colectiva y solidaria que los israelitas tienen de sí mismos y el modo de ser familia. La tribu, el clan, son como una sola persona. De esto se desprenden derechos y obligaciones que involucran a las personas y a los bienes. Esto también llama la atención en el libro. ¿Cómo se conciben? Como una comunidad. Prácticamente, dice, el clan o la tribu es como una sola persona. Como una sola persona. Si a uno le va bien, a todos les irá bien. Si a uno le va mal, a todos les irá mal. ¿Quién utiliza esta metáfora en su escrito? En el Nuevo Testamento, San Pablo, cuando habla del símil del cuerpo, ¿verdad? Dice, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Si un miembro está mal, todo el cuerpo sufre. Si un miembro está bien, recibe honor, todo el cuerpo recibe ese honor, está bien. Entonces, podemos decir que nosotros hemos, otra enseñanza del libro de Ruth para nosotros, si somos más solidarios, si tenemos una mentalidad más colectiva, es decir, querer salir juntos adelante, queremos salir adelante juntos. Somos hijos de la Ilustración, ¿verdad? El movimiento ilustrado que se dio allá en Europa y luego pasó también a América, por ahí entre los siglos XVIII y XIX. ¿Y qué significó este movimiento? Este movimiento significó, pues, como la exaltación del individuo. Tú, y después tú. O yo, y después yo. Y esto nos ha hecho daño. O sea, es bueno el tema de la individualidad, los derechos de la persona, esas son cosas buenas, obviamente. Pero a veces nos han hecho olvidar que somos una gran familia. Y ya no nos vemos como una familia, ni en la iglesia a veces, ni en la comunidad, ni en el lugar donde vivimos. Nos vamos viendo como adversarios, como enemigos. Y pues también el libro de Ruth nos invitaría a, pues, ser un poco más solidarios. Tal vez hemos tenido malas experiencias en la vida, de injusticias, de violencia, de personas que obran mal. Pero esto no nos tiene que endurecer el corazón, porque no son todas las personas. En efecto, hay personas que obran mal, hay personas que tienen un corazón, pues, enfermo, ¿verdad? De pecado, de poder, de codicia, y hacen cosas que no están bien. Pero no dejemos que esto endurezca nuestro corazón y lo cierre a ayudar a los demás. De hecho, yo creo que ustedes, obviamente, pues no están en esa dinámica, porque están aquí. Porque si están aquí es porque quieren ayudar a los demás. Pero que esto pues también nos enseña, ¿verdad? Que Dios siempre nos pedirá velar por el necesitado, y que las malas experiencias que quizá nos toca pasar en la vida no nos hagan olvidar eso, que ayudar al hermano es una exigencia del Evangelio, es una exigencia de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el otro no es ajeno, ¿verdad? ¿Qué hizo el buen samaritano cuando pasaba por el camino? Atendió al que habían asaltado. ¿Era su pariente? ¿No? ¿Iba a ganar algo?
Hasta puso de su bolsa, ¿no? Para cuidar al que habían asaltado. Y dijo Jesús, así hay que ser nosotros, tenemos que aprender de ese samaritano. Entonces, bueno, el libro de Ruth también nos invita a responder a los hechos sociales, a las problemáticas, con solidaridad, sentirnos parte del problema y de la solución, obviamente. Detrás de esta historia pública de Boaz, que va a ser el pariente protector de Ruth, se desarrolla una historia más privada al interior de una casa, donde las protagonistas son dos mujeres, en este caso Noemí y Ruth, que irán definiendo la progresión de los acontecimientos. Podemos decir que, si bien el pariente protector es Boaz, también la historia gira en torno más bien a Noemí y Ruth, o sea, son como que las protagonistas de la historia. ¿Por qué llama tanto la atención estos gestos amorosos? Pues porque son muy gratuitos, muy desprendidos, no se deben nada la una a la otra y sin embargo se ayudan y se cuidan. O sea, eso es lo que llama la atención. Vos, podremos decir, vos tenía la obligación, aunque si quería también podía renunciar. Tienen que hacer un gesto y renunciar a ser parientes protectores, pero pues generalmente no era muy bien visto, ¿verdad? Que el que tenía la obligación de proteger no lo hiciera. Vos tenía la obligación de hacerlo. Noemí y Ruth no tenían ninguna obligación, ni Noemí de cuidar a Ruth, ni de Ruth de cuidar a Noemí, y no obstante deciden hacerlo, ¿verdad? Deciden hacerlo. Y bueno, sin una pretensión de cambiar los paradigmas de la teología tradicional, porque hemos dicho el goelato es una institución que nombra como goel al varón de autoridad, como el que debe velar por el pequeño, ¿verdad? Queremos hacer como una ampliación semántica de la figura del goel, como ampliar su significado y considerar que también este rescatador absoluto, que es Dios, que es Yahvé, puede encarnarse históricamente también en personajes femeninos. Esto también me parece interesante en el libro, que haya protagonistas mujeres. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo decíamos, la cultura era predominantemente masculina. Y ya sabemos muy bien, queridos hermanos, que no se trata aquí de una competencia, ¿verdad? De quién es más o quién es menos. No, en realidad todos somos valiosos e hijos de Dios. Pero creo que vamos entendiendo también que en la comunidad y en la iglesia, si aporta el hombre y aporta la mujer, pues somos más afortunados, tenemos más riqueza. Si los dos aportan, pues qué padre, ¿no? O sea, todos colaboramos, todos caminamos juntos. Es algo que en la iglesia poco a poco se está comprendiendo mejor, que las mujeres también pueden participar de una manera más activa. Este curso, por ejemplo, también es un signo, ¿no? O sea, de decir, se les invita tanto a los varones como a las mujeres a que den su respuesta a Dios y colaboren en la iglesia, cosa que antes no sucedía. En tiempos antiguos, pues primero ni los laicos y menos aún las mujeres, y hoy día se está recuperando estos espacios, ¿verdad? ¿Cómo responder a los hechos sociales o eclesiales? Ustedes lo han dicho muy bien, pues en comunión, todos, hombres, mujeres, niños, grandes, o sea, todos tenemos y podemos dar una respuesta. En este caso, el libro de Ruth enfatiza que tanto vos como Noemí y Ruth pueden, de alguna manera, ser goel, pueden ser protectores, pueden ayudarse unos a otros. Y podemos decir que los mueve una necesidad, ¿verdad? Hay una coyuntura vital, hay una necesidad así muy concreta. O se ayudan o mueren, o se ayudan o pierden todas. Entonces, cuidarnos nos beneficia a todos. En este caso, ante problemáticas sociales y eclesiales, ¿qué hemos de hacer? Cuidarnos. Y
para cuidarnos necesitamos interesarnos, ¿verdad? Para la siguiente vez quizá que se encuentren así presencialmente en algún momento, no sé, Francisco, ¿verdad? Le pregunta a Carlos, oye, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues no nos conocíamos, pero pues ¿de dónde eres? Oye, esto, lo otro, ¿a qué te dedicas? Empezamos a interesar unos a otros, porque así también nacerá el deseo de cuidarnos, de velar unos por otros. Eso en nuestros círculos así, ¿verdad? Como de personas conocidas, de agentes de pastoral, pero pues esto lo podemos ampliar mucho más. Decimos con los de nuestra calle, de nuestra colonia. Pensaría yo, no lo sé, aquí abro el espacio para ustedes, que allá en sus comunidades pues se conocen un poco más, quizá hay más familiaridad, porque desde mi experiencia, se los comparto aquí en la Ciudad de México, pues es bien complicado ya acercarte a una persona desconocida, incluso si le quisieras ayudar, pero uno puede notar en el ambiente que hay mucha indiferencia, o sea que ya no importa el otro, lo que hace, lo que no hace, es su vida, ¿no? Como que no hay ni un interés, y menos todavía cuidado del otro, salvo en situaciones así pues muy extremas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este punto, consideran que en sus comunidades hay todavía expresiones de amor y de solidaridad entre los miembros de la colonia, del pueblo, de la comunidad, o viene a menos. ¿Qué piensan ustedes? Hermana. ¿Sí, Francisco? Hay poca. Lo que está renaciendo es la apatía. ¿Sí? Ya salimos a la calle, ya no conocemos a nadie, ya no saludamos a nadie. Somos empáticos en esta situación y creo que esto es lo que nos tiene que cambiar todo esto que estamos viendo. Como Rudy y Noemí, ¿verdad? Cuidarnos. Así es. Gracias, Francisco. Teresa Esmeralda. Sí, bueno, yo aquí en mi contexto inmediato, que es en mi colonia, inclusive tal vez más allá, ¿verdad?, de mi colonia, sí se ven todavía muestras de empatía, de solidaridad, de comprensión. Por ejemplo, aquí cuando fallece alguien cercano a lo que es la comunidad, nos apoyamos. O sea, incluso tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad?, para decir, no, pues, para cualquier noticia, pero en estas en específico, para ir a apoyar en lo que se pueda. Sí se ha visto, es muy bonito ver que todavía hay esperanza, como decía usted, ¿verdad? También yo he visto a mi parroquia unirse, bueno, incluso a la sociedad, independientemente de qué estatus o religión o lo que sea seamos, cuando alguien está enfermo y ocupa pues que se le apoye, ¿verdad?, con algo, pues de repente hay quien toma la iniciativa de hacer rifas, no sé, y muchos participamos. Ahora con las redes sociales se nota, ¿verdad?, porque todo se ve ahí, de que en 2 días se venden los boletos y se aporta lo que se puede. Y estamos, pues bueno, en particular en el sentido religioso, nosotros hacemos oración por las personas que están necesitadas de eso, ¿verdad? Pues yo sí veo en mi comunidad pues muestras de que hay esperanza, hay empatía, hay amor. Gracias, Esmeralda. Fíjate algo también que comentabas ahorita, ¿verdad? El tema de aprovechar, por ejemplo, los recursos y los medios de la actualidad, como son las redes, ¿verdad? En tiempos de allá de Ruth, pues ni que hablar de esto, ¿no? Pero hoy día las tenemos a la mano y decimos, pues utilizarlas para solidarizarnos, para ayudarnos, ¿verdad? Entonces darles un buen uso.
Gracias, Luzarana. ¿Alguien más que nos quiere compartir? ¿Todavía ven estos gestos o no? También pueden decir no, pues no, o sí, ¿verdad? ¿Sí, Adriana? Sí, bueno, nosotros estamos aquí en Matehuala, y yo lo que veo, hermana, es que, por ejemplo, cuando somos parte de grupos, como usted lo menciona, ya sea dentro de la parroquia o de algunos grupos sociales, no sé, a lo mejor si hay ese interés cuando se dan este tipo de situaciones, o si sabemos que alguien está enfermo, o si sabemos que están pasando por alguna situación complicada, algún problema familiar. Mientras estamos dentro de esos grupos, al menos yo veo que sí hay participación e interés por apoyar, pero solamente dentro de esos grupos. Entonces, como usted decía, ¿qué más gente hay atrás o qué otras gentes necesitan de ese apoyo? Pero como no los vemos, como no sabemos de ellos, como no nos interesamos en buscar más apertura, pues realmente nos quedamos al margen de las situaciones. Y yo creo que es algo de lo que hemos estado comentando, ¿verdad? El ir más allá, porque a lo mejor estamos haciendo algo, no estamos totalmente desconectados o no somos totalmente apáticos, porque sí participamos, sí ayudamos, pero nada más con esa gente que está cerca de nosotros. Y aquí creo que el reto importante es ir más allá, tener el valor y el coraje y, como usted decía, salir de nuestro confort y salir de nuestra comodidad e ir allá a dar ese paso más adelante y buscar quién más necesita de ese acompañamiento. Gracias. Gracias, Adriana. Sí, recordamos, ¿verdad? Esta enseñanza de iglesia en salida, que seguramente ya en algún momento tuvieron ocasión de meditar, ¿verdad? Esta invitación de ser una iglesia que sale, que está dispuesta a salir de su casa, a salir de sus espacios seguros, para ir allá donde quizá hay más dificultad, pero donde también puede haber más necesidad. Bien, y para ir igual cerrando y aterrizando el día de hoy, ¿qué les ha parecido esta reflexión? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiera compartir algo que le suscita este texto que hemos reflexionado? La invitación obviamente es que lean el libro de Ruth. Es un libro muy cortito y muy bonito, ¿verdad?, en su historia. La conclusión es esa, que al final este apoyo que se brindan unos a otros, a Ruth y a Noemí, como de Noemí a Ruth, de Ruth a Noemí, así, todos estos cuidados dan un fruto muy bello, un fruto de salvación, hemos dicho, pues a través de la descendencia de donde vendrá el Mesías, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, un poco también incluso respondiendo a lo que ayer decíamos, cómo ver hasta dónde llega nuestro esfuerzo, si está teniendo un impacto real, ¿no? Decimos, es que a veces no nos toca verlo en el momento, pero un día lo podremos comprender, que cada obra positiva, buena que realizamos de solidaridad, de apoyo, da un fruto tarde o temprano por la gracia de Dios. ¿Sí, Ramón? Yo pienso que en algunos momentos cada uno de nosotros necesitamos también ser protegidos y por qué también nos puede cambiar la situación y podemos proteger a alguien. Es para mí pues ir de un polo al otro, porque también a veces alguien dijo, ¿y quién cuida? A los que cuidamos, y a los que cuidamos, ¿quién nos cuida? Eso opino. Sí, gracias, Ramón. Sí, en efecto, también, esto es muy importante. Podemos quizá enfatizar mucho la necesidad de hacer y de cuidar y de ayudar, pero también, sin duda,
hay que recordar que necesitamos ser cuidados. Entonces, yo creo que eso nos podría despertar, ¿verdad? Este interés, empezando por nuestro círculo cercano, que es la familia, y yendo todavía más allá, ¿verdad? A los compañeros de comunidad eclesial. Decir, nunca está de más brindarle el apoyo a alguien, darle una palabra de ánimo. No sabes quizá en qué situación se encuentra. Y ojo aquí, no siempre es sencillo pedir ayuda. Quizá nos es más fácil ayudar y nos es más difícil decir, oigan, necesito ayuda, me estoy pasando por un mal momento, tengo esta situación. Pero pues también hemos de aprender a esto, a pedir ayuda. Si necesitamos ayuda, si necesitamos protección, como decía Ramón, pues acudir a alguien que pueda generar también esa confianza y decir, oye, ayúdame, necesito una palabra, un consejo, 10 pesos, 5,000 o lo que sea, ¿no? O sea, la necesidad que tengamos. Obviamente, pues con la apertura, ¿verdad? De decir, bueno, en cuanto puedas ayudarme o en lo que puedas, pero también aprender a esto, a pedir ayuda. Y me recordé ahorita con lo que comentaba Ramón. Ayer me mandaron un video y me impactó mucho, de un motociclista. Ya ven que luego los motociclistas llevan sus cámaras, ¿no? En sus cascos. Y entonces, bueno, va el motociclista y de una manera, yo diría de verdad milagrosa, alcanza a ver, porque no va lento, va a una buena velocidad, y alcanza a captar que hay un chico que está en un puente y que parece que se va a aventar. Y entonces se ve como él pasa el puente, o sea, bueno, por la carretera, por abajo, capta esto y se regresa. El motociclista se regresa y desde ahí donde está le grita, no lo hagas, espera, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y se ve como el chico, pues, como que reacciona, como que estaba así en shock, y se queda así como pensando y dice, yo voy para allá, espérame, ¿quieres platicar con alguien? Yo voy ahorita, espérame un momentito, yo llego ahí donde tú estás. Y se ve como el chico que estaba en el puente, pues ya se quita de ahí, y el motociclista graba cuando va al encuentro de este muchacho, que de verdad estaba así como ido, ¿verdad? Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Necesitas ayuda? Y el muchacho le dice, ya no voy a llegar al funeral de mi mamá. Es decir, ¿qué era lo que lo tenía así? Que su mamá había fallecido. Y era algo tan fuerte para él que pues le dio este momento emocional terrible de que ya no quiere vivir. Y entonces el chico de la moto le dice, yo te llevo, vamos, te acompaño. Y bueno, ya no sigue la historia, ¿verdad? Pero podríamos suponer que si este motociclista se atrevió a eso, a decirle, pues yo voy a mi trabajo o yo voy X a mi compromiso, pero pues lo voy a renunciar porque esta necesidad es muy urgente. Y yo te llevo a donde necesites, tú no te preocupes. Le ayudó en ese momento crucial. Ajá. Y pues yo digo, a veces son gestos de humanidad, gestos más aún para nosotros, gestos también de evangelio, o sea, que nos mueve el Señor a estar atentos a las necesidades. Creo que para poner en práctica el plan de pastoral, pues se van a necesitar muchos corazones dispuestos, muchas vidas disponibles. Y bueno, que el Señor nos conceda esa gracia, ¿verdad? De estar disponibles para descubrir la necesidad de los otros y para ayudar cuando podemos hacerlo. Sí, Taide, y después Ramón. Sí, sí. El compañero, o yo. Bueno, yo. Taide, sí. Sí, ok. Bueno, a mí, bueno, qué bonito esto que nos has compartido, hermana. Ha sido muy lindo. Bueno, pero bueno, nada más, creo que sería importante eso, aprender a ser bueno, pero también aprendamos a ver quién son nuestros bueles,
creo que dentro de el caminar que hacemos dentro de la iglesia, muchas veces, secundando la idea que decía el compañero Oscar, necesitamos también sentirnos como sostenidos, protegidos, cuerpeados, y creo que es muy importante como que veamos quién puede ser nuestro Goel cuando lo necesitamos, ¿no? Humanamente, el platicar, el hablar, el a veces compartir una idea o un enfado o ¿no? para poder rezar, y entonces yo con otros. Entonces eso me parece como muy importante, ser Goel e identificar quién son nuestros Goel, y otra vez ser Goel y estar en esa constante. Sí, Teide, en efecto, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos siempre contención, o sea, como la olla express, ¿no? Necesitamos también ser protegidos, cuidados, escuchados, para seguir cuidando y escuchando y ayudando, ¿no? Entonces sí, crear esta red, siempre se habla mucho de la necesidad de ir creando redes de apoyo, en todos los sentidos, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, apoyo emocional, espiritual, creando redes. Y yo creo que este curso mismo puede ser eso también para ustedes, ¿verdad? Aunque quizá algunos no vivan en comunidades cercanas, pero en todo este tiempo pues nos vamos a ir conociendo más, y podría ser, ¿verdad? Por ejemplo, una red espiritual, emocional, que se vaya creando aquí, porque están compartiendo un momento juntos ustedes, o sea, Dios de alguna manera los unió a través de esta iniciativa. Y ya de entrada, por ejemplo, pueden orar unos por otros, y ya en algún punto pues también, como dices, escucharse, apoyarse, y como decía Cede, pues identificar también quiénes son nuestros Goeles, agradecer a Dios por ellos, y bueno, pues orar también, ¿verdad?, por estos que nos cuidan. Gracias. Ramón. Yo nada más quiero, como dice usted, aterrizarlo. Bueno, a lo que yo comprendí, que como Noemí y sus nueras, cuidarnos unos a otros, y siempre en la disposición de ayudar y proteger, no ser indiferentes y poner atención a lo que nos puede estar diciendo o nos pueden estar pidiendo ayuda. Así creo yo. Sí, tener oídos abiertos, ojos abiertos, corazón disponible, ¿verdad? Así es, tener esa disponibilidad al plan de Dios. Y aquí complemento esto que has comentado, Ramón, con esto que nos comenta también el Padre Antonio en el chat. Dice, ser Goel también es aprender a no replegarnos ante la situación social azorada por la violencia en nuestra diócesis de Matehuala. Yo creo que es algo que a todos nos preocupa, nos atemoriza también, pero confiar en el Señor y bueno, pues tratar también de sembrar el bien, diría San Pablo, ¿verdad? Ante el mal, enfrentarlo con bien. Bien, entonces, pues bueno, sembrar semillas de apoyo, de solidaridad, de comprensión, podrían también a mediano y largo plazo pues dar esos frutos, ¿verdad? Ir disminuyendo la violencia, el crimen, en fin. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Con estas aportaciones. Con esto el día de hoy vamos concluyendo en dejarnos iluminar por la revelación, por la palabra, en este marco teórico, ¿verdad? Decíamos, estaba primero el acercamiento a la realidad, damos este paso de cómo la palabra puede ir iluminándonos, cómo responder a estos problemas, y bueno, esto lo seguiremos haciendo mañana y la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir con una oración, ¿verdad? ¿Quién la va a hacer hoy?
La oración final. Bueno, gracias. Me toca. Sí, Rocío, por favor. Voy a dar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Que tu paz y sabiduría nos acompañe y permita aplicar lo aprendido y llevarlo a la práctica. Amén. Amén. Muchas gracias. El día de mañana, por favor, la oración inicial la prepara Adriana Villasana. ¿Sí? Adriana, por favor, la oración de inicio. Y la oración de cierre del final, Carlos Martínez. ¿Sí? Siguiendo aquí la lista que tengo yo de los alumnos. Entonces inicia Adriana la oración y termina Carlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues Dios mediante entonces, mañana. Muy bien. Gracias. Igualmente, buena tarde.